Actualmente están el Ministerio de Turismo y de Deportes bajo el Ministerio de Lamens, ¿no? Y bueno, Inés Arrondo es secretaria de Deporte de la Nación. Así que la titular del área deportiva del Gobierno Nacional está con nosotros en comunicación y por Skype, así que vamos a verla y escucharla también. Inés, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Es un gustazo. A ver, estamos ahí. Estamos esperando, necesitamos que pongas la cámara, Inés, porque sale... Les iba a preguntar eso, sí. Ahí está. Salvo que no quieras mostrarte. Ahora sí. Espectacular. Muy bien. Tenemos una Tengo leona. parcial la pantalla, por eso. Se ve genial, tenemos una leona y es un gusto saludarte, Inés, para este multimedia, obviamente con mucha influencia en la provincia de Santa Fe, seguramente mucha gente de la comunidad deportiva interesada en todos los temas que bueno, has aceptado conversar con nosotros. En primera medida, lo que sería un poco la primera pregunta es una especie de ambientación, digamos, ¿cómo va esta gestión que ha atravesado a todos quienes están en ella de manera particular? Porque, bueno, algo inesperado y que desestructuró todo, pero a su vez también puso al servicio todo desde las políticas del Estado Nacional. ¿Cómo está el deporte desde tu lugar frente a estos tiempos de pandemia? Bueno, la verdad es que, como bien decís, ¿no? Cómo se nota la importancia del Estado ante estas situaciones que nos atraviesan a todos como sociedad, ¿no? Y bueno, y lógicamente que el deporte no escapa a esta realidad adversa a partir de esta pandemia que se ha presentado a tan solo 3 meses de haber asumido la gestión. Apenas estábamos llegando, apenas estábamos comenzando con el plan de trabajo y bueno, y tuvimos que de alguna manera no cambiar las prioridades porque las prioridades las teníamos muy claras. Para nosotros es importantísimo todo aquello que tiene que ver con el desarrollo deportivo y con la accesibilidad a la posibilidad de la práctica deportiva. Y bueno, lo que sí se aceleraron mucho fueron los tiempos, ¿no? Lógicamente tuvieron que, bueno, redireccionarse algunos aspectos para profundizar medidas de contención y de sostén, principalmente en lo que son las estructuras de desarrollo del deporte, que en Argentina esas estructuras... En esas estructuras son protagonistas nuestros clubes de barrio y pueblo, ¿no? Son esos espacios donde la comunidad se fortalece, pero aparte también donde el deporte se desarrolla. Son los que brindan mayoritariamente infraestructura deportiva a la comunidad y bueno, y hacia ahí de alguna manera se apuntó todo el énfasis de las medidas justamente para contener por un lado las instituciones y esas estructuras de desarrollo, por otro lado también para contener a todo el recurso humano que está vinculado a esas estructuras de desarrollo. Son miles de personas, de trabajadoras y trabajadores que están vinculados a nuestros clubes de barrio, entrenadores, entrenadoras, y bueno, todo eso fue lo que se asistió a partir de las distintas medidas de gobierno que se lanzaron en el marco de esta pandemia. La primera medida que salió fue el IFE, que es una medida que tuvo un impacto grande en el ámbito del deporte porque hay muchas personas que no están registradas y para esas personas fue un complemento para los clubes para poder asistir en el pago de sus salarios. Otra medida importantísima, sin lugar a dudas, por el impacto que tuvo fue el ATP, es el ATP, que continúa. Más de 15.000 trabajadoras y trabajadores fueron alcanzados por el ATP para aquellos clubes y federaciones que sí han podido avanzar en registrar a las personas que trabajan. Y bueno, y después los programas de emergencia para clubes y de asistencia para el mejoramiento de infraestructura para clubes, que bueno, estamos en pleno proceso de implementación de esos programas, haciendo un trabajo muy pero muy fuerte con todas nuestras provincias para el registro de todas estas instituciones que era prácticamente un área olvidada, ¿no? Fue un área olvidada por el gobierno anterior. Para que se den una idea, el año pasado se otorgaron 17 subsidios para clubes. Nosotros posiblemente vamos a terminar el año otorgando más de 2.200 subsidios para clubes y hemos incluido dentro del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo a unas 3.000 instituciones y todavía seguimos con ese trabajo sistemático porque para nosotros va a ser un trabajo sistemático todo lo que es el relevamiento
de estas instituciones que son tan importantes, planes de fortalecimiento institucional, de desarrollo institucional para que puedan constituirse aquellos proyectos deportivos que no han llegado a constituirse como clubes, y bueno, y también a poder volver a recomponerse aquellos que tenemos clubes centenarios, hay clubes que hace más de 100 años están en pie, que están reuniendo a la comunidad, y que bueno, que hay algunos que han discontinuado sus procesos institucionales, y que es importantísimo, es un desafío para nosotros que puedan volver a recomponerse en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí hay una mecánica de trabajo muy importante, ¿no? Porque son cuestiones de institucionalidad, son cuestiones de papelería, cuestiones administrativas, mucha gente que hasta inclusive sostiene la puerta de un club abierta, aunque ahora están cerradas por cuestiones de las reuniones sociales, por cuestiones de la pandemia, pero que han sostenido básicamente las estructuras mínimas simplemente por una cuestión de arraigo en un barrio, en una localidad, y hasta inclusive no cuenta con las herramientas ni el asesoramiento a veces para poder ir a solicitar algo que concretamente en la disponibilidad de ayuda que está describiendo Inés, existe a disposición, y a veces no pueden porque justamente se ha caído tanto en la desidia en la Argentina, en la atención a estos lugares, Inés, que definitivamente hay gente que no puede hacerlo por más que lo necesite y tenga el derecho a hacerlo y esté disponible esa ayuda. Y ahí es donde creo que la organización del deporte, en cuanto a una mirada más horizontal, no tanto con perspectiva de competencia, sino con perspectiva de sostener esa horizontalidad de recursos, de equidad, de integridad, me parece que esta pandemia ha puesto en relevancia todo eso, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y hoy hablaba con alguien de la comunidad deportiva, creo que dijiste algo muy importante recién que aquí en Santa Fe se quería escuchar, que es un anuncio que decías, el ATP va a continuar. Sí, continúa para clubes y federaciones, sí. ¿Sí? Sí, fue incluido la semana pasada, en esa continuidad que es importantísimo. Porque bueno, como te decía, para que te des una idea, el ATP de abril, que fue el primero, fueron más de 332 millones de pesos destinados a trabajadores y trabajadoras de clubes y federaciones de todo el país. Más de 15.000 personas fueron asistidas en el pago de sus salarios. Entonces, la verdad es que es una medida muy importante de gobierno, y tiene que ver con esto, con sostener el recurso humano, que para nosotros es importantísimo, sin lugar a dudas, es igual más importante que la infraestructura, ¿no? Muchas veces se ven los avances del deporte en cuanto al apoyo al mejoramiento de infraestructura deportiva, y es tan importante también la capacitación del recurso humano y el sostén del recurso humano capacitado, porque también ahí es donde vamos a mejorar en el desarrollo del deporte de nuestro país, ¿no? En que esas entrenadores y entrenadoras, en que esos dirigentes, en que esas dirigentes tengan cada vez más herramientas para desenvolverse en el ámbito en el que se tienen que desenvolver. Estaba viendo a propósito que ese aporte al mes de julio ya fue de 1.200 millones de pesos en ATP, digo, para esas 15.000 personas a las cuales se pudo llegar con el ATP. Claro, es el acumulativo se va, para que te des una idea, se ha invertido mucho más de un presupuesto anual que tenemos. El presupuesto anual nuestro son 1.360 millones de pesos. Sí. Bueno, solo en el ATP se ha invertido más de un presupuesto anual en deportes en ese sentido, y estamos, el programa de obras para clubes, que es una partida de 500 millones extras también al presupuesto. Ahora posiblemente se haga una extensión más de ese programa. La verdad es que ha sido una inversión muy grande en el deporte argentino y en el sostén del deporte argentino y en el desarrollo del deporte argentino. Nos estamos preparando para el momento en el que podemos volver a la cancha. Claro, eso es importantísimo. ¿Qué te parece? Se está mejorando la infraestructura deportiva, que hay muchos clubes que están sin actividad, otros que ya han recuperado la actividad un poco más, pero se está mejorando la infraestructura deportiva. Se está avanzando mucho también en las capacitaciones en todo el territorio nacional, en las capacitaciones de gestión institucional. Estamos trabajando también con las federaciones nacionales para los planes de capacitación de las distintas disciplinas deportivas. Es importantísimo que
bueno, esto que decía antes, el desarrollo del recurso humano capacitado, que cada uno de los deportes tenga esos cursos de iniciación al deporte, esos cursos de perfeccionamiento en el deporte, esos cursos arbitrales. Es importantísimo que para poder desarrollar el deporte estén los actores necesarios para desarrollarlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido estamos trabajando también. Inés, y yo te escuchaba recién, ¿no? En el arranque, me imagino que, por empezar, ¿no? Hubo que convertir de nuevo en secretaría, ¿no? Lo que el gobierno anterior había trasladado a ser agencia, pero más allá de eso, porque nosotros lo vivimos en la provincia, y hablando con la gente de deportes de la provincia también, en algún momento vieron cómo la necesidad de hacer un nuevo relevamiento de la cantidad de instituciones que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe están vigentes, que tienen su papelería correspondiente, y a veces ese trámite los priva de poder recibir una ayuda del Estado. ¿Cómo lo han notado? ¿Qué es lo que han percibido precisamente a través del relevamiento a nivel nacional? Bueno, ahí en Santa Fe estamos trabajando codo a codo con Claudia Giacone, la secretaria de Deportes de la provincia. La verdad es que es muy valioso el equipo de trabajo que hemos armado con todas las autoridades de deportes provinciales. Es una instrucción que tenemos de nuestro presidente de trabajar por un deporte federal, así que en ese sentido estamos en comunicación constante y trabajando fuerte en este relevamiento, ¿no? Justamente en poder tener bien claro el punteo de esas instituciones deportivas, cuáles son las que están constituidas, cuáles son las que están dentro del historial de lo que era el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, que estamos ahora reglamentándolo y poniéndolo en condiciones para que pueda hacer un trámite a distancia, para que pueda cualquier club desde cualquiera de los puntos del país estar dentro del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, y que desde ahí se van a también diseñar las políticas activas en ese momento, en ese sentido. Es importantísimo que nosotros tengamos una herramienta de registro y de diagnóstico con respecto a los clubes de barrio para poder diseñar mejor las políticas que queremos implementar en ese sentido. Y la verdad es que hoy por hoy es una herramienta con la que no contamos, es un universo que lo estamos construyendo, bueno, en este trabajo casi artesanal, les diría, con las provincias. Hay provincias que tenían la situación registral de sus clubes bastante trabajada, otras que tal vez no tanto. Bueno, estamos ensamblando toda esa información, lo que teníamos de información en el registro dentro de lo que era el ámbito de Deportes Nacional, y haciendo todo el entrecruce de esos datos, trabajando con los dirigentes de los clubes, yendo y viniendo, estatutos, bueno, constituciones ahí de las... Y también otra cosa que estamos haciendo es vincular a otros actores de la sociedad, colegios de profesionales, universidades, justamente para poder también sumar herramientas a poder mejorar y agilizar esta situación para los clubes y a asistir principalmente a los clubes en ese sentido, ¿no? Bueno, una interacción muy interesante, claramente interesante, Inés. Pregunto, porque aquí hemos hablado mucho de infraestructura, ¿no? Para sostenimiento, para sostenimiento de los recursos, para pagar la mensualidad de los recursos humanos, porque también ahí hay un tema que es la informalidad que también existe en el sector, Inés, y que es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? No nos gusta, pero existe. Y es real, y a veces es la única forma de que justamente esas estructuras tengan vida. Un paredón, una zona de baños, un salón de usos múltiples, donde a veces hasta se da salud en algunas localidades o en algunos barrios, o se aprende alguna actividad recreativa que no es deporte, pero que está dentro de una estructura concebida como una sociedad deportiva. ¿Cómo se puede pensar en la salida hacia adelante con, obviamente, estas estructuras acondicionadas a las cuestiones sanitarias que vamos a tener que tener con nuevos hábitos de cuidado en la pospandemia? En ese sentido, ¿cuáles son las políticas y qué plan ustedes están imaginando desde la Secretaría? Y me imagino también en conjunto con todos los asesores que tiene el gobierno hoy para las medidas a nivel macro, ¿no?, de la pandemia del país. Bueno, por un lado está aquello que tiene que ver con la infraestructura específica de estos espacios, y en eso, bueno, estamos articulando nuestros programas junto con las provincias para tratar de
ampliar el alcance de instituciones. Bueno, nosotros tenemos el programa de emergencia para clubes y el programa de obras para clubes. El programa de obras para clubes son un aproximado de 1.000 subsidios de 500.000 pesos para clubes de todo el país para mejorar la situación de su infraestructura. Y muchísimos clubes justamente lo están utilizando para reacondicionar sus zonas sanitarias, digamos, de alguna manera, sus vestuarios, sus baños, y poder mejorar en ese sentido esos espacios. Bueno, muchos también están mejorando las superficies de canchas, de juegos, haciendo sistema de iluminación, tratamiento de cubiertas, que muchas veces siempre son obras que son costosas y bueno, son más complicadas para los clubes, y algunos que tal vez ya estaban embalados en sus proyectos de infraestructura y con esto, bueno, terminan de tener como ese empujón final como para poder llevar adelante alguna cancha sintética o una infraestructura tal vez un poco más costosa. Eso, por un lado, tiene que ver con el reacondicionamiento de la estructura, de la infraestructura deportiva, que va a ser necesario, lógicamente. Por otro lado, se ha trabajado en esto de la vuelta a la práctica en un contexto de mayor seguridad con las federaciones nacionales en la elaboración de los protocolos junto con el Ministerio de Salud de la Nación y con Jefatura de Gabinete para que cada una de las disciplinas tenga los procedimientos que debe cumplir a la hora de la vuelta a la práctica para que esa vuelta a la práctica sea en un contexto de mayor seguridad. Y sin lugar a dudas, se va a tener que incorporar nuevos hábitos de distanciamiento, una nueva estructuración de esos entrenamientos para la vuelta a la práctica y que, bueno, una vez que se vuelva a la práctica y ese contexto sea un contexto seguro, se puede ir avanzando en la mecánica necesaria como para poder volver a la competencia, ¿no? Pero bueno, va a tener que haber una incorporación de hábitos de parte de tanto de los jugadores como de los entrenadores, ¿no? Que van a tener que volver a reestructurar esos entrenamientos como para, sobre todo en el comienzo y hasta que esos hábitos se incorporen, reestructurarse, tratar de cumplir con las medidas de distanciamiento necesarias, volver primero que nada a la práctica individual, tener determinados aspectos. En eso trabajaron mucho las federaciones nacionales y bueno, y también las instituciones tienen un manual de procedimiento para saber cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, que lógicamente en el comienzo de la vuelta a la práctica no tiene que haber espacios comunes, no hay zonas sanitarias comunes prácticamente, solo se viene a la práctica, se practica y se vuelve a la casa, al hogar. La verdad es que, bueno, hay cosas que en la medida en la que se vuelva y se empiece a nuevamente a rodar, como se dice en el deporte, y se vea que se vuelve a un contexto seguro, bueno, ahí se va a poder ir avanzando de fase, así como se está dando de alguna manera ahora la instancia de apertura de las distintas actividades, ¿no? Y a propósito de eso, ¿cómo está la situación del básquetbol, que hace rato está tratando de que se aprueben protocolos para volver a entrenar? Sí, los protocolos de las disciplinas deportivas están aprobados porque se elaboraron principalmente para cuando fue la vuelta de los atletas olímpicos. Que todas las disciplinas olímpicas que estaban con proyección a Tokio, se elaboró en ese momento los protocolos de procedimientos. Sí. El básquet ahora lo que está haciendo, bueno, es presentar cuál sería una modalidad posible para la vuelta al entrenamiento y a una instancia de vuelta a la competencia posible, y bueno, se está evaluando, y en la medida en la que se autorice por parte del Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete, se avanzará en ese sentido. Claro. Claro, porque hay que tener en cuenta también el tema de los espacios, de los deportes al aire libre y los deportes indoor ahora, ¿no? Que este es todo un tema. Mirá, le estoy viendo la cara en la aplicación de NTV a Inés como diciendo, sí, ahí están ahí está el tema. Los criterios. Venimos además en una etapa del año donde probablemente el espacio al aire libre sea un poquito más funcional por la cuestión más amigable. Sí, sin querer poner un deporte por encima del otro, porque acá nosotros hace 30 años, Inés, que estamos en el periodismo deportivo de la ciudad, de la provincia, conocemos a los dirigentes, sabemos del empeño de todo el mundo que hace básquet, vóley, tenis, rugby, natación, deportes acuáticos en una región que tiene su geografía justamente muy vinculada a esta actividad, o sea que no conocemos todas las problemáticas y valoramos la importancia de todos.
pero es indudable que cambiaron los criterios en muchos aspectos. Hubo una clase acelerada de empezar de vuelta desde todos los lugares. Y creo que el deporte es un buen lugar para empezar desde todos los lugares. Bueno, sí, sin dudas, pero porque de por sí es un ámbito de sociabilización el deporte. Uno va al deporte a encontrarse con otros, con otras, a jugar con otros y con otras. Tal cual. Y desde ahí, bueno, se construye una nueva manera de desenvolverse, bueno, de esto que decía, de nuevos hábitos, de aspectos que, bueno, que van a tener que ser medidas de cuidado, que son dificilísimas. Para nuestra cultura son dificilísimas. Claro. Nosotros somos de abrazarnos todo el tiempo. Sí, ni hablar. Ni hablar. Estamos extrañando todos los abrazos de gol. El afecto corporal es parte de la alegría que nos genera el deporte en cualquier instancia. Vos sabés que yo te lo contaba por privado, ¿no? Aquí, gracias a la gente de la Mutual del Deporte en Santa Fe y a muchísima gente que se mostró interesada, hemos tenido charlas hasta hace un rato al respecto también con gente de las organizaciones de la economía social. En la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba está la plataforma más importante de desarrollo de clubes vinculados a instituciones como mutuales, como de alguna manera también casi una especie de estado dentro de la localidad, atada al municipio, a la comuna, pero muy desarrolladora de cuestiones que van más allá del deporte, como cultura, como salud, como educación, en definitiva como un actor económico decisivo de la economía de un lugar. Eso también, Inés, desde tu lugar lo podés percibir, que la Argentina tiene un mapa muy diferente, desde un club de barrio humilde, donde los pibes comen, hoy por hoy, y es el único lugar donde pueden comer, más allá de hacer deporte, e instituciones que son claves en el desarrollo urbano de una localidad, aunque chica, que hay muchas productivas de la provincia de Santa Fe, pero que hacen realmente un ejemplo de modelo a futuro para grandes ciudades y para lugares quizás que hoy no tienen desarrollado ese sistema. Sin dudas, el deporte en ese sentido es muy transversal. Aparece en todos los sectores sociales, tiene miles de expresiones distintas. El deporte, como decías, es una medida sanitaria en sí misma, sin lugar a dudas, por cuestiones que tienen que ver con lo fisiológico de por sí, de lo que representa la actividad física para el organismo y por lo que representa en cuanto a lo vincular. Es una herramienta para la construcción social. Es importantísimo a la hora del tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también es importante para el tratamiento a la hora del sedentarismo y de la obesidad, que la Organización Mundial de la Salud ahora es una organización muy conocida por esto del COVID, pero antes de que se hiciera conocida por el COVID, venía advirtiendo de la importancia de atender y del flagelo que estaban significando el sedentarismo y la obesidad como flagelo para la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es importantísimo, es importante hay una frase tan construida, ¿no?, que es que el deporte ayuda a sacar a los niños de la calle, a los jóvenes de la calle. Bueno, la verdad es que de lo que los ayuda a salir en realidad es de las adicciones. De eso es de lo que los ayuda a salir principalmente, no de la calle. O sea, el deporte en realidad, de la calle no nos tiene que sacar nada en realidad, no, claro, y el deporte en realidad es una herramienta que justamente para ganar sirve la calle, ganarla de convocar al espacio público, para reunirnos en el espacio público, para reunirnos en esa costanera hermosa que tiene Rosario, por ejemplo, para poder ir a correr, a hacer actividad física, a caminar. Nos ayuda a desembarcar en plazas, en parques, en el armado de corredores saludables para la comunidad. Nos reúne en el espacio público el deporte. En eso es una herramienta muy, pero muy valiosa. Es un aliado de la seguridad en ese sentido, sin lugar a dudas. Es un aliado de la educación. Ni hablar. De hecho, tenemos también ahí aspectos estructurales que modificar y que mejorar respecto al desembarco del deporte en nuestro sistema educativo, ¿no? Que hoy por hoy la verdad es que no está para nada vinculado y tiene que haber una vinculación mucho más fuerte del deporte de nuestro país con nuestro sistema educativo. De hecho, fue de las primeras reuniones que hemos tenido con Nicolás Trota, que bueno, obviamente este contexto complejizó muchísimo el poder avanzar en cualquier sentido, porque las clases están
paradas las clases presenciales. Pero bueno, también tenemos líneas de acción para trabajar en ese aspecto. Y bueno, es parte de los desafíos. Me fui para cualquier lado, no me acuerdo puntualmente lo que me habían planteado, pero tiene que ver un poco con, o sea, esta de alguna manera es nuestra mirada, ¿no? Por ese lado vamos a ir. Para nosotros es importantísimo las posibilidades de acceder al deporte y a la actividad física como mejoradores de la calidad de vida de las personas, principalmente. Y la verdad, se me apagó el teléfono. Y la verdad es que en ese sentido vamos a trabajar con todos los actores que podamos y con todas las estructuras que podamos, ¿no? Inés, el deporte es uno de los ámbitos donde la mujer está más postergada. Esta es una frase que has repetido en alguna entrevista hace tiempo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se está trabajando? ¿Hacia dónde se está apuntando los programas, incluso de capacitación sobre inclusión y obviamente cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género dentro del deporte? Bueno, a ver, creo que para esta frase que digo de que la mujer en el deporte es uno de los ámbitos donde la mujer más postergada está, basta con ver, creo, la composición de cualquiera de las comisiones directivas de los clubes y federaciones de nuestro país, y basta con ver un suplemento deportivo, ¿no? De cualquier medio, que bueno, que la verdad es que es muy poco lo que se cuenta y lo que se muestra sobre la práctica del deporte para las mujeres. Se ha avanzado muchísimo, sin lugar a dudas, pero bueno, todavía hay mucho recorrido por caminar, hay mucho por avanzar en ese sentido. Y nosotros, en consonancia con la creación estructural del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que es parte de lo identitario de nuestro gobierno, creamos por primera vez en la historia en la Secretaría de Deportes de la Nación una Dirección de Género y Deporte, para trabajar en ese sentido, para transversalizar la mirada hacia adentro de lo que es la estructura de nuestros programas, de nuestro programa de apoyo para las federaciones, de nuestro programa de apoyo para clubes, de nuestro programa de escuelas deportivas argentinas, de lo que es la estructura de recursos humanos de la Secretaría de Deportes. Bueno, tenemos distintas cuestiones que resolver hacia adentro y de cuál es la utilización de los recursos, las becas deportivas, cómo están distribuidas, bueno, un montón de aspectos para mejorar en ese sentido hacia adentro, pero también tener una mirada hacia lo que son las estructuras de desarrollo del deporte de nuestro país, trabajar en la sensibilización, en generar los ámbitos de reflexión y de transformación de esas estructuras para que sean estructuras más inclusivas, más igualitarias, con una participación libre de las personas y también libres de violencias, ¿no? Porque la verdad es que esta desigualdad que es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestras estructuras sociales, es la que tenemos que transformar. Tenemos que transformarla desde el deporte, porque finalmente las transformaciones que hagamos en el deporte tienen que ver con ir transformando la sociedad, pero bueno, también tenemos que transformarnos como sociedad para poder transformar nuestro deporte, ¿no? Ahí hay una dinámica que, bueno, desde el primero de los planes que largamos, el primero de los programas, en realidad, de nuestro plan, que es este taller con el que hemos trabajado con miles de clubes de todo el país y con todas las federaciones nacionales, y que estamos trabajando también con nuestras provincias. La verdad que ha tenido una repercusión enorme. Tenía que ver primero que nada con aclarar, digamos, qué es hablar de género, aclarar que hablar de género no es hablar solo de los problemas que tenemos las mujeres para participar y las situaciones con las que convivimos, sino también es hablar de los hombres, de cómo los hombres construyen sus masculinidades, qué es lo que los hace hombres, cuáles son los privilegios históricos con los que han contado de alguna manera y cómo esos privilegios han significado violencia en un montón de aspectos. El hecho de relegar la posibilidad de participación en las comisiones directivas de clubes y federaciones para las mujeres. Bueno, estos roles que están asignados a cada uno de los géneros, ¿no? Los atributos de lo masculino, la fuerza, las destrezas físicas, y los atributos de lo femenino como la sensibilidad, el cuidado,
y bueno, que esos atributos han conspirado contra las posibilidades de las mujeres de desenvolverse libremente en el ámbito deportivo, y eso es lo que le tenemos que echar luz a eso de alguna manera, es lo que tenemos que empezar a discutir, generar los ámbitos de discusión de esto para poder ir transformándolos. Es una transformación cultural la que tenemos que lograr, que bueno, por un lado tenemos que generar los ámbitos para discutirlo, por otro lado también avanzar en aspectos estructurales y de normativas y de reglamentaciones para que bueno, también las estructuras y las instituciones se vayan transformando en ese sentido. Inés, ya en la última parte del diálogo, agradeciendo tu amabilidad. Recién hablabas del tema de los conceptos y los criterios de distribución de becas en el tema de la perspectiva de género y todo lo que está pendiente por ese lado de resolver. Te pregunto en general, el tema de beca, ¿cómo lo están administrando? Estamos en un año olímpico extendido, impensado. Ustedes han tenido algunos criterios, y lo digo bien, ¿no?, de privilegios para aquellos deportistas que tenían que empezar sí o sí la actividad para no perder entrenamiento, algunos todavía pendientes de sus marcas para ver si clasifican o no. En realidad tenemos la esperanza de que el año que viene habrá Tokio 2021. Eso dependerá de cómo en el mundo se controle definitivamente la pandemia, si habrá vacuna o no habrá vacuna a esa altura, qué sé yo. Dentro de ese territorio ciego, ¿qué garantías tienen los deportistas que están en el alto rendimiento y con aspiraciones en este sentido? ¿Cómo están trabajando en eso? Porque las competencias internacionales van a venir, van a llegar, Europa va a fondo. La Diamond League ya el otro día tuvo una actividad, inclusive hablaba del deporte en las calles. Bueno, el salto con garrocha se hizo en las calles de Lausana, en Suiza. Quiero decir, el mundo va programando actividades. ¿Qué va a pasar con los deportistas a los que se les venga el calendario el año que viene? Aunque parezca muy lejano, te pregunto si eso ya está en la mano de ustedes, obviamente, trabajarlo. Sí, sin dudas. Todos nuestros deportistas de representación nacional ya están entrenando. Los primeros que arrancaron a entrenar fueron los olímpicos, los que estaban en proyección olímpica, que arrancaron hace 2 meses ya prácticamente, porque bueno, Tokio tenía esa fecha firme y después de, creo, 2 meses de aislamiento social preventivo obligatorio, se volvía necesario que los atletas volvieran al campo de juego. Nunca dejaron de entrenar, pues la realidad es que siguieron entrenando en su aislamiento. Hemos visto por las redes sociales las 1001 de estrategias que llevaron adelante para poder continuar con el entrenamiento, pero bueno, los primeros que volvieron a entrenar fueron los olímpicos. Ahora se habilitó también la vuelta al entrenamiento de todos los de representación nacional, porque bueno, el calendario internacional que está patas para arriba, porque la verdad es que hay competencias que se han suspendido, otras que no, otras que se suspendieron, después se volvieron a rehabilitar, otras que sí. Bueno, está en un momento así de una ebullición tremenda del calendario, pero hay muchas competencias que han vuelto, entonces nos parecía importante que todos nuestros atletas de representación nacional, no solo de disciplinas olímpicas, de todas las disciplinas, pudiesen volver al entrenamiento en sus escenarios deportivos, porque bueno, estas competencias así lo requieren, ¿no? Finalmente están representando a nuestro país. Claro. Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos una política activa de becas para todos nuestros deportistas. Hemos lanzado una beca extraordinaria a través del ENAR, que es una herramienta para nosotros para trabajar en nuestro esquema de alto rendimiento, junto con el Comité Olímpico Argentino. Y aparte de esa beca extraordinaria, bueno, se ha reestructurado el esquema de becas, se han incluido y elevado de categoría a muchos deportistas a partir de la instancia panamericana que se dio, que fue la última instancia de competencia internacional. Y bueno, y tenemos planeado también un aumento en la beca para poder terminar este año de alguna manera recomponiendo ese apoyo económico para nuestros atletas, pues sabemos lo que representa, sabemos que tiene que ver con su medio de subsistencia, y el sentido de estas becas extraordinarias que lanzamos fue de alguna manera acompañarlos también en este momento complejo, porque muchos complementan sus becas con otras actividades que son del deporte que en este momento están paralizadas, o sponsoreos de torneos o de competencias que están paralizados, así que nos parecía también acompañarlos en ese sentido en este momento difícil, porque son quienes están llevando nuestra bandera a lo largo y a lo ancho del mundo, en cada entrenamiento, en cada competencia, ¿no? Bueno, Inés, yo había pensado en empezar a cerrar la nota diciendo,
al frente del deporte a nivel nacional tenemos una leona. Y no es solo un juego de palabras. Después de escucharte, te vemos ahí con una garra típica de esa estirpe de la cual fuiste fundadora, con otras grandes jugadoras entre fines de la década del 90 y principio de la década del 2000, donde creo que se fundó esa mística de las leonas. Y voy con un mensaje de un oyente que nos pone: grosos, espectacular entrevista con una gran leona. Felicitaciones, nos dice un oyente. Creo que se transmite esa estirpe cuando uno la ve a Inés Arrondo al frente de las responsabilidades del deporte. ¿Cuánto de todo eso que te dio el hockey está hoy sentado en ese lugar tan estratégico para el deporte nacional? No, todo. Ese equipo forjó mi carácter. Yo siempre, cada día que pasa, le agradezco a todas mis compañeras de equipo, porque la verdad es que fue mucho lo que pasó en nuestra vida, gracias a ese equipo maravilloso. Y representar al país en el alto rendimiento, sin lugar a dudas, forja el carácter de una. Es un orgullo muy grande haber jugado con la camiseta de mi país, y bueno, sin lugar a dudas esto de alguna manera es una extensión de eso, y lo asumo también con la misma responsabilidad y el mismo compromiso, ¿no? Es un orgullo muy grande para mí estar acá, y gracias a la confianza de nuestro presidente poder estar ocupando este lugar. ¿Es cierto, Inés, que vos sos la creadora del logo y del mote de las leonas? No. Las creadoras del logo y del mote de las leonas somos las leonas. Es todo ese equipo todas, que decidió en algún momento dado ponerse ese nombre y ponerle ese nombre a la identidad colectiva que sentíamos que teníamos. Yo lo dibujé la primera que tuvimos, pero porque del equipo era a la que le gustaba dibujar, siempre andaba con mi cuadernito, mi lápiz de bocetos. Entonces cuando pensamos, se me está quedando sin batería, cuando pensamos en ponernos ese nombre, me dijeron: dale, Ine, dibujate algo, vos que andás siempre ahí dibujando. Y ahí salió. Y bueno, y así salió la primer leona, que tenía algo de algunas leonas persas de los libros de arquitectura de mis papás, ambos arquitectos. Así que, bueno, ese fue nuestro símbolo, ¿no? El símbolo que salió de ese equipo, es el símbolo del equipo. Tal cual. Y es el símbolo de la mística, que se nota en esos lugares. Más gente del deporte en los lugares del deporte. Creo que esa es una cuestión que anhelamos todos desde siempre. Inés, ha sido un gustazo para el interior del país, para una provincia muy deportiva. Vos lo sabés muy bien porque esta provincia, Córdoba, Entre Ríos, la zona centro de la región centro, como te decía hoy, con las entidades intermedias como mutuales que ayudan y que han dado un ejemplo de estructura de grupo de contención para estos momentos. Hasta un club de barrio hoy han tenido un trazo de cómo va pensando el deporte esta gestión, y ha sido un gusto tenerte para un medio tan importante del interior. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, y un abrazo fuerte para toda la provincia de Santa Fe. Gracias. Chao, Inés, muy amable. Inés Arrondo, secretaria nacional de Deportes, un gustazo, desde todos los ángulos, miramos todo. Fuimos por todos lados. Sí. Y hay que seguir luchando, señores. Y ahí hay que escuchar de vuelta la nota, porque hay cifras en la nota. Hay relevamiento, ya hay datos contundentes, cantidad de clubes, plata invertida, necesidades todavía pendientes. Atención, porque esto yo sé que es importante para el día a día de la dirigencia del deporte. Ratificó la continuidad del ATP. Bueno, te iba a decir ese número. Recurso clave. Ahí tenemos una cifra clara.